así, con ese sentido de adoración a nuestro Dios, usted busca conmigo en la Escritura y se acerca al capítulo 3 y buscamos allí, hermanos, versículo 18, capítulo 3 y versículo 18. Vamos a dar lectura a estos versículos. Cuando usted lo tenga, puede por favor ponerse en pie y acompañarnos en reverencia a la palabra del Señor. Así que Colosenses capítulo 3, versículo 18, y vamos a leer los versículos 18 al 21. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta hora, una vez más, te damos gracias, Dios, porque ¿qué nosotros podemos hacer si no es por ti? Si no son los méritos de Cristo los que en esta hora están delante de ti, y no nuestras vidas pecaminosas por nuestros propios méritos, porque en nosotros no hay ningún valor inherente si no fuese por la obra y la persona de Cristo. En esta mañana, Señor, te pedimos, te suplicamos que tu palabra sea exaltada y que a través de ella tú seas conocido, y que a través de ella, Señor, tú hagas la obra que quieres hacer en medio de nuestras vidas. Te doy gracias, Padre, por el privilegio de exponer tu santa palabra, Señor, que con temor y temblor me acerco ante ti, sabiendo, Señor, que solo soy un barro de barro, que estoy reteniendo, Señor, un gran tesoro que tú has puesto en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy vamos a predicar. Haz la obra, Señor, que yo no puedo hacer, la que tú quieres hacer en el corazón de cada uno de nosotros, esculpiendo el Evangelio y grabando en nuestros corazones tus mandamientos, para que seamos, Señor, cada día más parecidos a Jesús, y para que cada día podamos, Señor, disfrutar de la gracia que tú nos has dado y que derramas sobre nuestras vidas día tras día, minuto a minuto, a cada momento, Dios. Te pido estas cosas, Padre de gloria, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bueno, amados, pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios porque ya hemos estado casi llegando al final de esta hermosa carta que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, para nosotros ir gradualmente deleitándonos en el contenido de la misma, y hemos ido siendo confrontados por diferentes verdades. Ciertamente, como hemos señalado antes, las enseñanzas anteriores, Pablo en la primera parte de esta carta lo vimos hablando sobre lo que son las doctrinas, lo que era el fundamento, hablando de forma general a la iglesia, en donde Pablo exaltó la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo hizo enfrentando aquellos ataques que estaba recibiendo la iglesia de Colosas, en donde ellos decían que Cristo no era suficiente para la salvación de los creyentes. Ellos adjudicaban que para que los creyentes fueran salvos necesitaban a Cristo más experiencias místicas, necesitaban a Cristo más experiencias de apartarse a un mundo de privación, que necesitaban a Cristo realmente para que ellos pudieran tener una vida completa y que su salvación fuera real. Pero Pablo, en los capítulos que hemos estado viendo en esa primera mitad, Pablo levantó la prominencia o la preeminencia y la supremacía de nuestro Señor Jesucristo en contra de esas enseñanzas, haciéndoles saber a la iglesia y a nosotros como pueblo de Dios que Cristo es suficiente, que Cristo tiene la supremacía en la vida de los creyentes para hacerlos salvos y que no necesitamos nada más. Pero entonces Pablo comienza de la segunda parte
hablar precisamente sobre algunos aspectos que tienen que ver cómo es que los creyentes deben vivir a la luz de esa realidad, a la luz de que somos salvos por las misericordias de Cristo, porque fuimos nosotros sepultados con Cristo y resucitamos con Cristo, y ahora estamos juntamente con Él disfrutando de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Así que todos estos principios que Pablo comienza a hablar precisamente los trae a la luz de que nos empieza entonces a decir cómo debemos nosotros vivir. Dice, ¿cómo ustedes deben entonces vivir a la luz del lugar que ustedes ocupan dentro del plan de salvación de Dios? ¿Cuál es el lugar que ustedes ocupan y cómo ustedes entonces deben vivir a la luz de esa realidad que ustedes tienen? Así que Pablo estuvo explicando los principios que atañían a toda la iglesia, pero entonces ahora vemos que Pablo procede y comienza a hablar de aquellos asuntos específicos que tienen que ver no con la iglesia en general, sino con las familias. Así que podemos decir que Cristo realmente transforma todas las áreas de la vida del creyente, y hoy vamos a ver que el Evangelio alcanza la vida de cada uno de los integrantes del hogar, hermanos. Por eso hemos titulado este sermón hoy, Cristo es el centro de la familia. Y hermanos, nosotros sabemos que la Escritura dice precisamente que desde que el pecado entró al mundo, por la desobediencia de Adán, la familia ha sufrido y ha estado sufriendo consecuencias severas. Por eso es que vemos que la cosmovisión de este mundo, hermanos, de este mundo caído, cada día hay un mayor desprecio a lo que es la institución del matrimonio, a lo que ha sido creado por Dios, y ellos le han asignado roles distintos a los que Dios le asignó, tanto a los hombres, a las mujeres, como a los niños. Sí, mire, hermanos, las estadísticas que nosotros vemos, quizás de años recientes, dicen que no solo aquí en los Estados Unidos, más de 1,5 millones de divorcios ocurren en el año, y eso sin incluir que hay un grupo que está pasado tras bastidores, en aquellos que tienen uniones, le llaman uniones libres, disfrazada esta frase con lo que la Biblia representa como pecado de fornicación. Ese número no está siendo registrado, pero se entiende que esas cifras siguen aumentando cada día, hermanos. Ahora pregúntese usted, hermana y hermano, si durante este año que ha estado transcurriendo usted no ha visto de cerca la desintegración o la destrucción de alguna familia, de algún matrimonio. Pregúntese si usted ha visto esto tal vez de familiares suyos o del círculo de amigos más íntimos, hermanos. Pregúntese usted mismo si usted ha tenido o no problemas familiares de alguna naturaleza. Y todos aquí de alguna forma u otra, aunque es una pregunta retórica y no la tiene que levantar la mano ni contestarla hacia nosotros, pero ciertamente todos nosotros de alguna manera u otra hemos presenciado a distancia o cerca la destrucción de algún matrimonio. Y es precisamente la línea de pensamiento que Pablo trae, es cómo los cristianos, cómo los creyentes, cómo la iglesia, que viene a ser parte de un solo cuerpo, enfrenta la misma problemática que el mundo enfrenta con los ataques que Satanás quiere lanzar contra ellos. Y solamente estando en Cristo, diciendo ya al final antes del principio, solamente estando en Cristo, una familia puede sostenerse, puede soportar los embates que vienen contra el matrimonio y contra los hijos. Amado, la Biblia nos dice que la causa de la disfuncionalidad que existe en los hogares es el pecado, y eso todos nosotros podemos asentir y decir, sí, la razón por la cual los matrimonios y las familias y los hijos están viviendo de la manera en que viven, incluso en las familias cristianas, es a causa del pecado. Pero por eso es que nosotros vemos precisamente que la sociedad pone pautas dictando precisamente cómo la familia debe vivir. Sin embargo, todas las pautas que la sociedad ha establecido han fallado. ¿Por qué? Porque no atinan al blanco, no atinan al verdadero problema que está enfrentando la familia.
Porque el verdadero problema que la familia está enfrentando no son el problema de que me criaron de esta manera, no es el problema de que en la cultura donde yo nací, hermanos, el verdadero problema es que están alejados de Dios y han despreciado el diseño original de Dios para la familia. Esa es la raíz del problema. Por eso las soluciones que el mundo ofrece para la problemática de los hijos, para la problemática de los matrimonios, no funcionan y se quedan cortas a la luz de la Escritura. Y claramente el cristianismo, hermanos, para el cristianismo realmente no es la sociedad la que dicta las pautas que sostienen las relaciones familiares, hermanos, sino que es el Evangelio de Jesucristo el que dicta la forma en que debe el hombre tratar a su esposa, y los padres y los hijos deben de comunicarse y tener comunión. Es la Biblia, hermanos, que los creyentes tenemos como para sostener esos principios éticos y morales, para vivir conforme a la identidad que cada uno de ustedes como creyentes y yo tenemos en Cristo. Nuestra identidad, amados hermanos, está fundamentada en la muerte y resurrección de Cristo, como se los dije anteriormente, en la supremacía y en la grandeza de la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora Pablo le dice a los creyentes colosenses, al igual que a nosotros, ¿cuál es la manera en que una familia debe vivir de acuerdo al Evangelio? Yo quiero que vayan al versículo 18 otra vez conmigo, para desempacar estos dos puntos que tenemos hoy. Cristo es el centro de la familia y Cristo tiene que ser el centro del matrimonio. Dice el versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Y esta frase realmente Pablo quiere que estos creyentes, que son nuevos creyentes, que es una iglesia relativamente nueva, y cuando explicamos sobre esta carta, Pablo ni siquiera había ido a visitarlos, Pablo ni siquiera había sido el que había plantado esta iglesia, pero él quería afirmar su relación de familia a la luz de la nueva vida que ellos tenían como cristianos. Porque la iglesia comienza, hermanos, en la casa. La iglesia comienza allí en el hogar, hermanos. Ya sea que tú estés casado, ya sea que tú estés soltero, porque, amados, la iglesia está compuesta de ti y de mí, de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros está ubicado en un hogar donde Dios nos ha puesto. Así que el énfasis de Pablo comienza con la esposa y el esposo para hablar de la familia. Y esa palabra sujetas que ustedes ven ahí en el versículo 18 viene del griego, una palabra que es upotazo, que quiere decir someterse a, obedecer, sujetarse a, estar bajo la autoridad de, o estar sumiso. Pero hay algo interesante, y es que la forma en que el verbo tiene o está construido tiene un sentido de una sujeción voluntaria. Y es una sujeción voluntaria a una autoridad establecida legítimamente. Lo que quiere decir esto, hermanos, es que la acción de someterse al liderazgo del hombre, de su esposo, tiene que venir de un deseo sincero de la mujer para agradar a Dios, y no es una obligación impuesta por su marido a las mujeres. Pero mis hermanas, en sus propias fuerzas ustedes, ninguna de ustedes podrán sujetarse al liderazgo de sus esposos, ni los esposos podrán ejercer el liderazgo hacia sus esposas y sus familias, ni los hijos podrán realmente obedecer a los padres, ni los padres van a poder disciplinar o guiar a los hijos en la disciplina del Señor por sus propias fuerzas. Necesitamos el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios, que ha provisto precisamente la gracia que nosotros necesitamos como esposos, como esposas, como hijos, para poder vivir de acuerdo al nuevo lugar donde Dios nos ha puesto, que es en el reino de la luz. La Biblia dice precisamente en Efesios capítulo 5 y versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el versículo 21 dice ahí mismo, someteos
unos a otros en el temor de Dios. Y es curioso porque al parecer, en la época que Pablo está escribiendo, aparentemente había una resistencia de las mujeres que tal vez no querían sujetarse al liderazgo de los hombres. Y curiosamente eso ha trascendido hasta el día de hoy. Cuando hablamos de palabras como esta, para los cristianos, la palabra sujeción es una palabra que no se toma como un mal. Sin embargo, hermanas y hermanos, debemos entender que la sujeción es una palabra que para los creyentes es un bien, es una virtud, es algo que nosotros nos distingue como nuevas criaturas. De hecho, la Biblia habla continuamente de que nosotros estamos sometidos o estamos bajo sujeción. Y lo vemos aquí en el capítulo 3 que estamos leyendo, versículo 18, donde dice que la esposa se sujeta al esposo. Y ahí mismo también lo vemos en Efesios capítulo 5, que es un paralelo de esto que estamos estudiando en esta mañana. También vemos que los hijos se someten a los padres y que los creyentes se someten a la autoridad o a lo que es la dirección o el liderazgo de los pastores. También vemos que los ciudadanos se someten al gobierno o se sujetan. Vemos también, que lo vamos a estudiar la semana próxima, que los empleados se sujetan a los empleadores. Y cada creyente, como leímos en el el versículo 21, cada creyente nos sometemos unos a otros para servirnos humildemente, para darle gloria a Dios en el servicio. Hermanos, el mayor ejemplo que nosotros podemos encontrar en la Escritura es precisamente a Jesucristo con la actitud que tuvo con sus padres terrenales. Lo vemos en Lucas capítulo 2 y versículo 51 que dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Así que hermanos, mientras la cosmovisión de este mundo, que es una cosmovisión que tiene el síndrome del ombliguismo, que yo les he explicado, que se pasan mirándose a sí mismos, viéndose a ellos, los cristianos tenemos que rechazar precisamente el egoísmo y poner a los demás primero, como si ellos en realidad fuesen más importantes como nosotros. Eso lo vemos también en Romanos capítulo 2 y versículo 10, que dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no hagáis por contienda o por vanagloria, hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Así que Pablo lo que está llamando a los creyentes es a vivir de esta misma manera en nuestros hogares. Que vivamos no como sintiéndonos superiores, pero tampoco sintiéndonos inferiores, y ya mismo lo voy a estar explicando, hermano. Debemos poner a los demás primero que a nosotros mismos. Debemos mirar que la vida dentro del hogar sea uno en donde nosotros no estemos alando o tirando para nuestro lado, sin pensar en los otros que viven bajo nuestro techo. Sin embargo, hermanos, si hay algo que tengo que decir muy brevemente, es que el feminismo y el machismo ciertamente han influido o han tenido una influencia muy fuerte en el desastre moral que nosotros vemos en la familia. Y esas dos filosofías, amados hermanos, son contrarias a la palabra de Dios y atentan contra el diseño divino para la familia, para el matrimonio y para los hijos. Por esa misma causa, hermanos, este trasfondo cultural y los abusos cometidos por los hombres, y hoy día ya se sale de abuso corporal, físico de los hombres, sino que también hay mujeres cometiendo actos de abuso físico contra los hombres. Es precisamente lo que ha dado a esta palabra de sumisión, como que es negativa para cuando las predicamos. Se nos hace difícil hablarla, se nos hace difícil predicarla, precisamente por los abusos que han habido a lo largo del tiempo y que incluso dentro de las iglesias ha existido. Pero la iglesia se ha tenido que levantar firme, ha tenido que hacer oposición a esa estructura opresiva contra la mujer, señalar el error, corregir el error y continuar hacia adelante, hermanos.
Por eso nosotros debemos recordar el diseño original de Dios. Es importante recordar que Dios creó al hombre y a la mujer diferentes. Dios no creó al hombre y a la mujer iguales en términos biológicos ni emocionales. En Génesis nosotros vemos precisamente que el hombre fue creado primero y luego Dios creó a la mujer como ayuda idónea para él. Mis amados, si Adán necesitó una ayuda idónea y Adán no pecaba, Adán no tenía pecado de ninguna clase, ¿cuánto más nosotros los creyentes, los que estamos casados, debemos apreciar y valorar esa ayuda idónea que Dios ha puesto a nuestro lado? Y yo le doy gracias a Dios por mi esposa, porque realmente es un disfrute cada vez que uno entra a la palabra y es confrontado por versículos como estos, de los cuales tengo que decir de antemano que ni ella ni yo estamos en ninguna perfección ni nada que se parezca, sino que estamos caminando hacia allá. Este predicador, cuando se para aquí, empieza a hablar de asuntos como estos y todo lo que dice la Biblia, y nunca está parado aquí pensando que en él hay perfección, sino que la propia palabra está escudriñando mi vida, está taladrando mi corazón, está rompiendo esquemas de mi mente, rompiendo estructuras en mi corazón para que mi vida sea alineada conforme al corazón de Dios. Ahora fíjese, sin embargo, tenemos que aclarar algo inmediatamente. El hombre y la mujer fueron creados en igualdad de dignidad. Ambos fueron creados a la imagen de Dios y ambos disfrutaban y disfrutan de la comunión con Dios. Pero nosotros tenemos que entender que la caída trajo como consecuencia ese orden establecido por Dios desde entonces. Nosotros podemos ver que existe esa lucha de poder entre el hombre y la mujer, y que nosotros vemos que lo que ha hecho esto tristemente es afectar a los hijos también. No solamente la relación entre el hombre y la mujer, sino la relación de los padres con los hijos. Y la frustración precisamente que tienen los hombres y las mujeres cristianos con su matrimonio es porque no están viendo a su cónyuge bajo la perspectiva del Evangelio, hermanos. Esa es la lucha que nosotros como cristianos tenemos y batallamos en nuestras casas, batallamos en nuestros hogares, porque no ponemos la perspectiva de que como tenemos que mirar a nuestro cónyuge e incluso a nuestros hijos es a través del lente del Evangelio. Hermanos, nosotros somos pecadores salvos por gracia, casados con pecadores salvos por gracia, a quienes somos llamados a amar de la misma manera que Dios por gracia nos ha amado a nosotros, pecadores salvos por gracia, casados con pecadores salvos por gracia, que hemos sido salvados por un Dios que ha derramado su gracia. Y ahora espera que, hermanos, que nosotros demos gracia. Demos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así que, mis amadas hermanas, ¿qué significa estar sujetas a sus maridos? En definición sencilla, es el compromiso que usted tiene de honrar y de afirmar la autoridad de su esposo y el deseo que usted tiene de ceder a su liderazgo. Esas son palabras simples, lo repito, el compromiso de honrar y de afirmar la autoridad de tu esposo y el deseo de ceder a su liderazgo. Hermanos, la sumisión, hermanas queridas, es realmente obediencia a Cristo. Como dice Pablo en Efesios capítulo 5 y versículo 22, que amplía y clarifica, aunque fue la epístola de los Efesios fue escrita después, realmente vemos que es una carta que el contenido que tiene es rico y abundante, y pudiéramos predicarle las dos cartas juntas, pero estaríamos aquí en una vigilia. Dice las casadas, ahí en Efesios capítulo 5, versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo.
mujeres, esposas, ¿qué es la sumisión? La sumisión también es tu compromiso de apoyar a tu esposo para que él pueda alcanzar ese potencial de Dios en su vida. Significa, hermanas, que por amor a Cristo tú deseas honrar el liderazgo de tu esposo también delante de tus hijos. Significa, amada hermana, las esposas que están aquí, que sujetarte a tu marido es que tú deseas honrar ese liderazgo de él frente a tu familia, pero también quieres honrarlo en la iglesia y donde quiera que tú estás, hermana. Por eso vemos que la sumisión de la mujer, Pablo termina en ese versículo diciendo, como conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios mismo es el que le ha dado al varón la capacidad de dirigir a su familia. Y Él es el que le ha dado también la capacidad a la mujer para apoyarlo y ser esa ayuda idónea que Dios ha establecido en el diseño original. Ahora, hermana, también tengo que aclararle y esposos que están aquí, que la sumisión para nada significa, como lo dije anteriormente, que la mujer sea inferior al hombre. Y esto es algo que es una vaca sagrada que cada vez que podamos predicar de esto con temor y temblor, tenemos que pararnos aquí y decir, la mujer está en igualdad con el hombre conforme al diseño que Dios hizo en términos de dignidad, de valía, hermanos. La mujer no es menos que el hombre. En ningún aspecto Dios la salva, es coheredera juntamente con nosotros, hermanos y hermanas. En lo que cambia y hay una diferencia marcada desde el principio de la creación hasta el final de Apocalipsis, es en torno a los roles o funciones que el hombre y la mujer se distinguen uno del otro, se diferencian. Muchos piensan que el liderazgo y la sumisión significa que una esposa tiene que soportar el pecado o los abusos del esposo, y eso es incorrecto. La palabra de Dios no manda a la esposa a aceptar la falta de respeto. Escuche bien, no manda a las esposas a aguantar la falta de respeto o el abuso verbal o físico, ni la violación a ninguna ley civil. Tampoco significa que la mujer se convierte en un cero a la izquierda o la sombra de su esposo. Hermana, su rol principal está definido por la Biblia, no es por la sociedad ni por lo que su esposo le diga si está fuera de la palabra de Dios. Pero si usted quiere ver el modelo de una mujer que realmente está sometida a su esposo, vaya a Proverbios 31, hermana. Esposo, vaya a Proverbios 31 y vea que esa mujer es una mujer activa, es una mujer que está honrando a su marido, que está haciendo muchas cosas y que no está quieta en un lugar esperando que las cosas se resuelvan, sino que está siendo activa en su propio hogar para ver que el beneficio de ese hogar siga hacia adelante, hermanas. Ahora, ¿qué tenemos que decir según la palabra nos habla? ¿Qué tal si su esposo no es cristiano? Con mucho respeto a los que están aquí que no son cristianos, o las esposas que están aquí y sus esposos no son creyentes todavía. Pedro, podemos ver que dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 1. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y hermanas, lo que Pedro en este caso quiere decir aquí es precisamente que la estrategia más sabia que usted tiene como mujer para ganar a su marido es precisamente viviendo bajo la sumisión o bajo la autoridad o bajo el liderazgo de su esposo no creyente. No significa que porque su esposo es un no creyente usted va a vivir de espaldas a esta realidad. Pero Pablo tampoco está diciendo aquí que él está descartando cualquier otro método que Dios le haya dado a usted como mujer sabia para que él venga a los pies de Jesucristo. Ahora, mis hermanas, Pedro no está diciendo que usted debe tampoco abandonar su compromiso con Cristo porque su esposo es un no creyente. Usted en primer lugar es seguidora de Cristo más que seguidora de su esposo. La sumisión no significa poner la voluntad de su esposo por encima de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y para una esposa que tiene un esposo no creyente, esto es muy difícil, porque la propia Escritura
habla en términos muy concretos sobre este tipo de tensión que se forma cuando una persona creyente está en un hogar donde no hay otros creyentes. Muchas veces, desafortunadamente, y escuchen bien los que están aquí, y lo digo con mucho cuidado y con temor y temblor, muchas veces estos que están en las casas, que no son creyentes, son los que persiguen al pueblo de Dios en sus propios hogares, porque no tienen las mismas ideas. Sus ideas sobre Dios son contrarias a las ideas que su esposa tiene sobre Dios, que están fundamentadas en la palabra. Las ideas de los esposos no creyentes son ideas que están contempladas en la cosmovisión de este mundo y en la sabiduría de este mundo, que vuelvo y digo con mucho respeto, pero con la autoridad de la palabra. La Biblia dice que este entendimiento o esta sabiduría es carnal y es diabólica, atenta contra Dios, porque la única sabiduría válida en este mundo para los seres humanos y delante de Dios es la sabiduría que proviene del temor a Él. Así que podríamos pensar, ya llegando aquí nosotros, que usted, mujer que vive con un esposo incrédulo, no puede depender de él espiritualmente, no puede alimentarse de él espiritualmente. Pero yo quiero recordarle algo a ustedes, mujeres que están aquí. Usted no está sola. Usted debe recordar y agarrarse de la esperanza del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es su esperanza y Él es el que le va a nutrir y fortalecer, porque su esperanza, hermana, está en nuestro Señor Jesucristo. Así que podríamos pensar, hermanos, que luego de ver esto que Pablo está hablándonos a nosotros, que Dios ha inspirado a Pablo para que su iglesia escuche el orden de la familia, la forma en que las esposas deben tratar a sus esposos, que la contrapartida sería que Pablo viniera ahora y dijera: esposos, ahora sujétense a sus esposas. Pero la palabra de Dios es clara. El Señor no da a ningún marido, primero que nada, el derecho, escuche, de obligar a su mujer que se sujete a usted, hombre. En ningún sentido. La sujeción de la que habla ahí, en el término original, es una sujeción voluntaria. Hermanos, y ahí erramos los cristianos. Y hay muchos no creyentes que conocen la Biblia, se agarran para decir: tú te tienes que someter a mí. Pero esa es la actitud de un tirano. Esa es la actitud que aborrece la Escritura. La manera en que las mujeres se someten a los hombres es una manera voluntaria, porque fíjese que Pablo, Dios inspirando a Pablo, le está hablando directamente a las mujeres. No está diciéndole: hombres, díganle a sus mujeres que se sometan a ustedes. No, le está hablando a ellas directamente y diciéndoles: sométase, sujétese a sus maridos. Pero la palabra de Dios es clara, hermanos. Por eso Pablo continúa ahora con los hombres. Versículo 19, por favor, acompáñenme. Dice: pastor, pero usted predicó el versículo 18 que habla de las mujeres poniendo a los hombres contra la pared. Porque la opresión hacia la mujer ha sido tal que la iglesia ha sido incluso desfigurada al no tener una comprensión clara de lo que significa sujetarse. Y Cristo es el mejor ejemplo, y lo vamos a ver ahora. Por eso Pablo continúa en el versículo 19, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. De hecho, cuando Pablo le dice en el versículo 18, en el Señor, le está diciendo a ella: como conviene en el Señor, él está refiriéndose a una relación específicamente de creyentes. Él no se está refiriendo a una relación de no creyentes. Pero la Biblia es amplia en hablar de todos los temas que nosotros podemos necesitar para que lo que es nuestra conducta y nuestra fe sea dirigida por Dios y no por lo que nosotros pensamos o creemos. Así que la Biblia enseña, y Pablo es enfático aquí, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Así que lo que la Biblia enseña precisamente es que ser cabeza es una responsabilidad y no es un derecho. Es una responsabilidad que Dios ha dado y no es un derecho que hay que exigir, hermanos.
Esposo, Dios no nos ha llamado precisamente a que nosotros amemos, que nosotros guiemos, que nosotros cuidemos, que nosotros protejamos, y todo esto sacrificialmente a nuestras esposas. Dios no nos dio la instrucción de demandar de ellas que nos obedezcan. Usted no tiene que demandar a su esposa y dar golpes contra el piso o pisar duro o golpear en la mesa, exigiendo como un niño pequeño que le respeten por usted ser cabeza. El día que usted tenga que hacer eso, realmente usted no ha entendido realmente lo que es verdaderamente el liderazgo cristiano del que la Biblia habla, que usted es cabeza de su hogar, de su esposa. Las esposas no pueden ser tratadas, escuche hermano, las esposas no pueden ser tratadas como si fueran niñas que no son capaces de hacer nada por sí mismos. Eso no es guiar, eso no es amar, eso no es cubrir, eso no es proteger, eso no es enseñar, eso se llama controlar la vida de una coheredera juntamente contigo, hermano. Esposo, ser cabeza está delimitado por lo que dice la Biblia, no por lo que dice la cultura, no como te enseñaron tus papás, no como el modelo que tuviste en tu barrio, no como lo que tuviste en la televisión. Todo eso estuvo bien porque crecimos y Dios nos dio esas oportunidades, pero nosotros tenemos que desintoxicarnos de las malas costumbres. Como Pablo dijo, quítate la vestimenta, tus vestidos y harapos sucios, y ahora ponte el vestido glorioso de tu relación que tienes con Dios, que es una relación que es preciosa con nuestro Dios todopoderoso en Cristo Jesús. Por eso dice, Pablo continúa en ese versículo diciendo que los esposos no deben tratar de manera brusca, quejándose o enojándose con ellas todo el tiempo. Maridos, no seáis ásperos con ellas. Y la raíz de esa palabra áspero significa amargo. Hermana, no mire para el lado a su esposo ni le dé un codazo, que eso no está bien. Pero hay muchos maridos que son así, amargos. No hay forma de pasarlo. Dios ha extendido gracia sobre su vida hasta el día de hoy, para que usted pueda tolerar la forma ácida que le trata. Tengan cuidado, hermanos. Pablo lo que está diciendo, tengan cuidado en la forma de tratar a sus esposas. Trátenlas como vaso más frágil. Cuando dice vaso más frágil, usted no se crea el gran machote. Yo soy el que soy. La Escritura dice vaso más frágil. Usted a veces y yo somos más frágiles que nuestras esposas en muchos asuntos que enfrentamos en la vida. En muchas emociones que tenemos, ellas son más fuertes que nosotros. Tenga cuidado en la forma en que le trata, mis hermanos. Hay esposos que sí, que son así amargos con sus esposas, pero si los vemos en la calle o si los vemos con otros familiares, usted dice, ¿en serio? Esta persona es así. Pero si aquí en la iglesia nunca le echa el brazo a la esposa, nunca le cruza la mirada, pero en su casa esa esposa se sorprendería más si cuando lo ve fuera de su casa o en la iglesia siendo tan afable, tan amoroso, tan cortés con todo el mundo, incluyendo a las hermanas. Pero ella la trata como un plato de segunda mesa, sin dignidad, como si fuera una esclava, como si fuera algo más en mi casa, un mueble. Y eso es lo que Pablo está condenando aquí de esposos cristianos. El trato que un marido le da a la esposa debe reflejar el amor que Cristo tiene y tuvo por su iglesia. Ese verdadero amor cristiano debe ser caracterizado voluntariamente y se debe dar de una manera sacrificial como Cristo lo hizo. ¿Y sabes qué, hermano? Sin esperar nada a cambio. Aquí existe el trueque en los matrimonios. Si tú te comportas así, pues yo voy a comportarme así. Pero en la Biblia no hay una regulación de esa manera. Ya lo hemos visto. Ni a la mujer le está diciendo, mira, si tu esposo es así y así, tú te sujetas a él. No. Está hablando que incluso a no creyentes, hombres que no tienen temor de Dios. Y en esa época, en el contexto grecorromano, hermanos,
La forma en que se trataban a las mujeres era una forma despiadada completamente, como les dije, como si fueran un mueble, como si fueran un utensilio de cocina y de los más baratos o de los menos que se necesitan. Así era la mujer tratada en esa época, y Pablo tiene ese contexto en su mente. El hecho de que los hombres, de que los maridos sean cabeza de la familia y de la mujer, según ese mandato de Dios, tampoco significa que los hombres deben tomar decisiones arbitrarias por su cuenta. Y estos son factores que yo he escogido, algunos hermanos, algunos que revelan cómo se ha distorsionado incluso en medio de la iglesia lo que se entiende por ser cabeza del hogar. Esposos, saquen el tiempo para hablar con sus esposas y escuche con amor el consejo que ellas le tengan que dar. Esto no se trata de que es una dirección y lo que yo diga eso es y ya, se acabó. No, hermanos, el cristiano no funciona así en la autoridad que Dios le ha dado. Procuremos entender esos sentimientos de ellas y buscar hablar de los asuntos y los problemas familiares, pero hablémoslo de forma razonable, no de una manera que sea como un tirano, escuchando porque ya no tengo más remedio que escucharte y sigo mirando la tele o viendo el periódico, pero tú estás hablando y loco porque te calles. No. Esposos, hablen abierta y claramente con sus esposas. Escúchenlas, sean cariñosos con ellas. ¿Cómo está tu matrimonio ahora comparado a cuando se conocieron? No me tiene que contestar, ni tampoco contestarle a su esposa. Ustedes, lo primero que debemos de hacer es darle gloria y gracias a Dios, porque hasta aquí Dios les ha ayudado. Dile gracias a Dios. Pero también vea cómo la relación al pasar los años se sigue contaminando con el esquema del mundo y sigue metiéndoseles cosas que desvirtúan lo que Pablo está enseñando aquí a la iglesia, lo que Cristo quiere enseñar a la iglesia, cómo el evangelio vino para transformar a estos creyentes que forman parte de un hogar y que forman parte de una iglesia, y cómo esto, cuando un hogar está siendo atacado y cuando un hogar no está viviendo conforme a la palabra y es disfuncional, también viene a la iglesia a crear esa disfuncionalidad, hermanos. Oren juntos. Hace días envié un mensaje de texto a algunos matrimonios. No les envié a todos, pero una de las cosas que me ha inquietado es cuántos de nosotros oramos juntos como pareja, como matrimonio. Y no me gusta decir pareja por la connotación de LGBT, matrimonios. Pareja le da la connotación de hombre con hombre y mujer con mujer, y yo no estoy con esa idea, ni ustedes. Oren, hermanos, pídanle sabiduría a Dios para la toma de decisiones. Oren juntos. Hablen con el Señor cuando ustedes tengan situaciones en las cuales necesiten la dirección. Escuchen a su esposa. A la hora de la verdad, la decisión que se tome es responsabilidad de la cabeza del hogar, hermanas y hermanos. No hay el que usted, hombre, haya abdicado a su responsabilidad de ser cabeza de la casa, no significa que Dios le va a exonerar a usted de esa responsabilidad que le ha dado bíblicamente como cristiano. Usted va a rendir un día cuentas a Dios por su liderazgo en su hogar. Por lo tanto, póngase las pilas como yo me las tengo que poner. Pongámonos las pilas y alineemos nuestra vida al evangelio, que en la gracia que Él nos da podemos nosotros alinear nuestro corazón a ser como Cristo hizo por su iglesia. Mi hermano, el modelo que nosotros debemos seguir es Cristo y su relación con la iglesia. De hecho, esa relación de Cristo con la iglesia es el modelo perfecto que la Escritura nos manda a imitar como matrimonio. No es otro modelo. Ay, qué chévere se lleva aquel matrimonio allí en la iglesia. Qué bueno, gloria a Dios. Ore por ellos y dele gracias a Dios que los ve así y que están así firmes y creciendo y luchando y echándole ganas, como dicen los mexicanos, luchando para que las cosas en el matrimonio vayan ahí al paso, conforme a como Dios lo ha dicho. Pero el modelo al que tenemos que mirar es esa relación que nunca vamos a poder realmente imitar perfectamente, y Él nos manda a imitarlo.
La esposa tiene que ser como Cristo, que se sujetó. Cristo es el modelo perfecto, que se sujetó al Padre y lo obedeció hasta el final, no tomando en cuenta el ser igual a Dios desde el consejo eterno. Fue estipulado que Él viniera, se hiciera hombre y se sometiera a la autoridad del Padre, complaciéndolo para cumplir todos sus mandamientos. Y nosotros estar aquí hoy, esa es la manera en que la esposa se identifica con Cristo. Mirar a Cristo como aquel que se sujetó. Y si Cristo se sujetó, incluso sus papás, siendo pecadores en un mundo finito, caído, esos papás que están aquí bajo este cielo, se sujetó también a ellos. ¿Cuánto más nosotros, si ustedes esposos, deberían tomar con gozo, con alegría, el someterse voluntariamente a su esposo? No es opcional, hermana. Volví un poquito para atrás, pero no es opcional, hermana. Es el deber. Su esposo no se lo puede exigir, pero la palabra se lo está exigiendo. Hágalo. Fluya en ello. Si usted tiene dificultad ahí, las demás hermanas le van a decir bienvenida. Bienvenida. Usted no está sola. Y sobre todo si su esposo no está siendo un hombre bíblico que ha abdicado su responsabilidad como cabeza. Que usted no se sienta animada precisamente a vivir sometida a su liderazgo porque él ha dado la espalda a los hijos, ha dado la espalda a sus deberes en el hogar y no está asumiendo el rol que Dios le asignó. No se desanime, hermana. Persista, continúe, manténgase, pero no se vaya por encima de él porque no lo está haciendo. Ore con él, practique las disciplinas espirituales, insista, pero con una actitud correcta, con una actitud gloriosa, con una actitud que honre a nuestro Señor. Por eso, hermanos, cuando se trata de liderazgo, vuelvo y digo, el modelo perfecto a quien nosotros debemos de seguir es a Jesucristo. Él nos enseñó el verdadero liderazgo cristiano. Y ese liderazgo cristiano se denota por el servicio, no por ser servidos, como lo dice en Mateo capítulo 20, versículo 25, que dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿no sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Versículo 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Mateo capítulo 23, versículo 11 dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Ese es el carácter del liderazgo cristiano. El carácter del liderazgo cristiano no es sentarse en un sofá cuando llegamos del trabajo y tirarnos para atrás y esperar que vengan los siervos. Falta una campanita. Tráeme esto, tráeme aquello. Yo soy aquí el más que trabajo. Yo soy aquí el más que gano. Gracias a Dios que hay hogares en que esa diferencia no es así siempre, sino que hay esposas que pueden ganar más que el hombre y se les explota las burbujitas a estos hombres que tienen ese sentido, ¿verdad? Yo domino aquí porque yo soy el mero y tienes que servirme, todo el mundo aquí tiene que arrodillarse como si fuera el faraón. Hermano, estoy siendo hiperbólico, exagerado, ¿no? Yo sé que ninguno de nosotros aquí hemos pensado así, ni hemos vivido así. Ahora Pablo, sin embargo, rompiendo los esquemas de la forma en que estos hermanos creyentes vivían allí en Colosas pensando que la mujer era tan baja, que era más baja que la tierra. Ahora dice, ya te rompí los esquemas, tú estás en el mismo lugar y tienes que enderezar tu vida porque el liderazgo que yo te he dado a ti va contra la cultura de este mundo que dice todo lo contrario a lo que hemos explicado hoy aquí, todo lo contrario, incluyendo la nuestra aquí en el siglo XXI. Ahora Pablo vemos que también se dirige a los padres, a los hijos y a los padres. Vamos al versículo 20. Y este es nuestro segundo punto. Cristo en la relación de los padres y los hijos. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y fíjense, hermanos, una vez más, algo que nos debe llamar la atención en la forma en que está escrita la palabra de Dios es que aquí Pablo se dirige directamente a los
hijos. Pablo no está diciendo, papás, díganle a sus hijos que sean obedientes a vuestros padres en todo. No se asuste, lo voy a explicar ahora, no significa que los padres no los van a llamar a obediencia. Pero Pablo le está hablando directamente a los hijos que están allí recibiendo esta carta y que probablemente la van a escuchar de sus padres, probablemente la van a escuchar de los pastores que estaban allí, probablemente ellos mismos van a tomar esa carta y a leerla con sus propios ojos. Esos hijos pudieran ser desde niños que tuviesen la capacidad para leer. Y sabemos que la cultura hebrea particularmente y greco-romana, la cultura que existía en aquel momento, los niños dejaban de ser niños desde los 12 años. En el caso más exagerado, los griegos a los 18 años ya eran hombres, los jóvenes. Pero los diferentes grupos, no voy a decir cuál, desde los 12, 13, 14 años ya eran hombres según la ley de ellos. Y las niñas desde los 12. Pero eso hoy día es ilegal. Hoy día es totalmente contra la cultura, contra la naturaleza, hablar de eso, aunque hoy existen religiones en el Oriente en donde se practica esto todavía. Pero no solo eso, me estoy yendo un poco, pero no solo eso, el crimen o el delito de la estrata social a donde apunta es a la niñez, y precisamente niñas y niños menores de edad, para abusarlos y explotarlos en ese negocio clandestino, turbio, diabólico de la explotación de los niños. Y hermano, no solamente es la explotación sexual, me salí fuera del tema, no solamente la explotación sexual, sino también la de órganos del cuerpo. Por eso la iglesia tiene que tener ojo de todo esto. Y la iglesia es llamada a velar por su pueblo. Y nosotros como pastores estamos llamados a velar también por la integridad y el cuidado de los niños. Y ya que lo dije, lo tengo que terminar. Si usted tiene niños, por favor, no deje a los niños solos para el baño. No los dejes. Vaya con ellos, levántese, vaya con ellos. No los deje. A veces tenemos, ¿verdad, hermano Pepe, las puertas abiertas? Y esto es algo que para la seguridad nuestra tenemos que ver y entender que en la sociedad y en el mundo caído en que vivimos, todo puede pasar. No estamos exentos. Así que usted vele por la seguridad de sus niños como nosotros queremos velar por el alma de ustedes. Ahora, Pablo se dirige directo a ellos y dice: hijos, la obediencia a tus padres no está condicionada, escucha, igual que a las mujeres y los hombres también, a amar a sus mujeres no está condicionada por quiénes son o cómo son ellas, si se están portando de una manera sometida a la autoridad del hombre, o si las mujeres están viendo en el hombre que está cumpliendo con su liderazgo piadoso que está escrito en la Biblia. Tampoco Pablo, cuando es inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo: sométete a aquellos padres que son cristianos y que están viviendo de una forma bien piadosa. Sométete a eso. No, está diciendo: sométete a tus padres. Y le está diciendo: sométete a tus padres, obedece a tus padres. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio la autoridad a los padres para ser obedecidos. Incluso cuando un hijo tiene padres que son inconversos, que no son cristianos, tú debes procurar ser fiel al Señor y honrar a tus padres, porque Dios a la vez va a honrarte a ti por obedecerle. Y quién sabe si tu buen testimonio como hijo o como hija puede hacer que tus padres no cristianos se tornen al evangelio al ver que tú no eres un hijo rebelde que te levantas contra él a señalarlo o a desafiarlo o a burlarte de él o de ella porque no es cristiano y no hace las cosas como dice la Biblia. No, hijo, tu manera de vivir como cristiana, como cristiano, dice mucho a que es un testimonio viviente a aquel papá y mamá que no es cristiano. Por eso la Biblia dice que tienes que obedecer al Señor primero. Tienes que ir por encima de la... Si hay algo que nosotros vimos en las mujeres cristianas, también la aplica a los hijos cristianos. Esa sumisión o esa obediencia a los padres no cristianos tiene que estar regida por la Biblia. Los hijos cristianos van a someterse a la autoridad de los padres siempre y cuando estos padres no le pidan hacer cosas a estos hijos que vayan en contra del Señor Jesucristo.
de lo que Él ha establecido en su palabra. Así que, hijo y mujer, no estás obligada, no estás obligado a obedecer aquellas conductas que vayan en contra de la palabra de Dios. Tienes que honrar al Señor primero. Por eso es que se levanta persecución en los hogares, hermanos. Por eso es que vivimos y vemos a cada momento cómo la vida de un cristiano aquí en Occidente se nos olvida que tenemos persecución, y no es solamente allí en India. No tenemos que irnos muy lejos. Y yo le puedo hacer historia y nada tiene que ver con testimonios de aquí. Yo le puedo hacer historias que he escuchado e historias que me han narrado personas que las han vivido en sus hogares en este siglo XXI y en el Occidente. Cómo le han hecho la vida de cuadritos porque le sirven al Señor Dios Todopoderoso. Así que, hijos, la obediencia a los padres es muy importante. De hecho, es uno de los 10 mandamientos. Como dice Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y también el libro de Proverbios, cuando usted toma el libro de Proverbios, vemos una y otra vez cómo inculca en el corazón de los hijos que sean obedientes, respetuosos y honren a sus padres. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Por otro lado, la palabra de Dios, según su palabra, la falta de respeto a los padres, escuche hijo, escuche hija, la falta de respeto a los padres es algo muy grave, es algo muy grave. La desobediencia a los padres, la Biblia la incluye con una serie de pecados, como lo dice Romanos capítulo 1 y versículo 28, dice que el pecado de desobedecer a los padres es característica de una mente reprobada. Mira lo que dice Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hijo, hija, si tú eres desobediente a tus padres, tu pecado de desobediencia está dentro de los pecados que tienen que ver con una mente depravada. Si tú eres cristiano o cristiana, tú tienes que tornarte al Señor y dejar de practicar la desobediencia a tus padres. Igualmente la Biblia enseña que una de las marcas de los últimos tiempos será la desobediencia. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Y qué dice después? Desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y está hablando de este tipo de conducta que se vería en el último tiempo, que no podemos precisar si refiere al último tiempo en el que Pablo está hablándole a Timoteo o al último tiempo del final escatológico de esta vida en esta tierra, pero ciertamente lo dice ahí, lo dice con claridad. Pablo le dice a los hijos que obedezcan a sus padres porque esto es agradable, dice el versículo, es agradable al Señor. Y lo que Pablo quiere decir aquí es que si los hijos son una nueva criatura en Cristo, lo van a manifestar en la relación que tienen con sus padres siendo obedientes. Esa nueva vida en Cristo les da a ellos el poder para poder responder a sus padres de forma respetuosa, el poder para que ellos puedan hablar con sus papás de una forma honesta, sincera y reverente, como al Señor. Si Cristo está realmente en la vida de un hijo, hermanos, sus hijos y los nuestros van a ser obedientes en el Señor a sus padres. Por eso es que los hijos que no son creyentes, escucha, los hijos que no son creyentes pecan contra Dios porque tienen esta única actitud de argumentarle a los papás cada vez que le da una instrucción o le da alguna directriz o lo va a corregir o a disciplinar. Y se levantan con sus padres protestando, argumentando y diciendo una barbaridad de cosas que nosotros cuando los vemos en las tiendas o en algunos lugares nos quedamos con la boca abierta.
Pero esa es la maldad del corazón de los hijos. Un hijo cristiano no debe de refutar a los papás de una manera desafiante, debe honrar a sus padres amorosamente. Y si un hijo va creciendo, la disciplina precisamente de los padres es distinta, de eso vamos a hablar ahora. Pablo dice precisamente: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahora, una pregunta que quiero hablarles: ¿hasta cuándo los hijos deben de obedecer a sus padres? ¿Hasta cuándo los hijos deben de obedecer, que también implica honrar a sus padres? Hermanos, mientras los hijos están en la casa y son pequeños, que es lo que vamos a leer ahora, realmente la oportunidad de los padres para disciplinarlos es distinta a cuando los hijos ya comienzan a crecer y tienen mayoría de edad y están bajo su techo. No es el mismo trato de disciplina y de sujeción, me explico. El respeto está, y tiene que haber respeto hacia sus padres, sobre todo si son hijos ya que están grandes, crecidos, que tienen sus 15, 18 años, todavía están en la casa, 20, 21, no sé los que sean, pero están ahí. Estos hijos tienen que obedecer a sus padres y obedecer las reglas que están planteadas ahí, que estos padres han establecido. A veces los padres son mayores, están grandes, y tenemos hijos que siguen estando en la casa con ellos y se convierten en abusadores. Porque estos padres, que a veces son hasta no padres directos, sino son los que los cuidan, son los que los cuidaron, los abuelos, ya no tienen esa capacidad de someterlos. Y ellos tampoco están en la condición de ser sometidos, porque ya tú no le puedes pegar con una varita a un muchacho de 18 o 20 años. Algunos aquí yo creo que lo hacen, pero no es lo mismo, ¿no? Tú tienes un muchacho chiquitito que tú puedes ir ahí poco a poco corrigiendo, a tener uno grande, ya la disciplina no es igual, hermanos. Pablo dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y yo les quiero decir que hoy en día es muy difícil encontrar familias en las que los padres y los hijos se amen y se respeten mutuamente de manera perfecta. Es muy difícil. Pero de la misma manera que el Evangelio de Jesucristo trae salud y sana las relaciones de los matrimonios, ese mismo Evangelio de Jesucristo también tiene el poder para sanar a las relaciones entre los padres y los hijos. Así que hay una esperanza gloriosa como la hay para el matrimonio que ha estado viviendo disfuncionalmente hoy y que está escuchando esta predicación, como la esperanza que tienen hoy los padres hacia sus hijos rebeldes, o los hijos que tienen padres que realmente no le están sirviendo al Señor. Hay esperanza. Y es cierto, tú no puedes ir hacia atrás y tratar de resolver el asunto de cómo te criaron. Tú no puedes ir hacia atrás y hacer una retrospección y llegar hasta allí para ver cuáles fueron los males que te atormentaron, para llegar a ahora y ver entonces cómo resolver tu relación presente con tu familia. No, hermano. Pero yo te garantizo una cosa, que la Biblia hoy lo que nos está enseñando es que hoy, en este momento, y a partir de este instante y hacia adelante, usted y yo tenemos la oportunidad para aplicar la Escritura en nuestras relaciones de familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con los papás, con los esposos. No mires para atrás como si yendo para atrás fueses a resolver tu futuro. No te condenes más, no te juzgues más. Mira el presente, arrepiéntete de la manera en que viviste, que no honraba al Señor. Y esto parece el cierre, pero me falta un poquito más y me dan 5 minutos. De la misma manera, hermanos, la palabra que Pablo está usando aquí, fíjese que Pablo dice: padres, primero le dice: hijos, obedezcan a sus padres. Y ahí se refiere a ambos, a padre y madre. Sin embargo, la palabra padres en el original que utiliza aquí normalmente se refiere al varón. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Lo que quiere decir, hermano, eso no quiere decir que las madres, cuando disciplinan a sus hijos o lo están corrigiendo, lo están guiando, no exasperan a sus hijos, no. O que nunca lo van a hacer. No. Tampoco quiere decir que ella no deba disciplinar a sus hijos. No, eso no es lo que está diciendo la Escritura ahí. Lo que ocurre es que el padre, hermanos, tiende a ser más rígido y severo en el ejercicio. Dije tiende a ser, no es que siempre lo es. Más severo en su ejercicio de autoridad
mientras que la madre tiende a ser más propensa a errar en el otro extremo, que es mimando a los hijos, complaciendo a los hijos. Por tanto, es el padre quien suele exasperar a los hijos y desalentarlos. Pero quiero decirles algo más. Por otro lado, yo creo, según lo que estamos leyendo en el contexto, que la mente de Pablo, lo que está es que la autoridad principal en el hogar la tiene el padre, y es por eso que él tiene una mayor responsabilidad de ejercer esa autoridad con sabiduría. Los padres no están llamados a actuar de una forma de tiranía con sus hijos, como tampoco lo deben hacer con sus esposas. Desafortunadamente, hermanos y hermanas, las familias, la disciplina de los hijos está en manos de las madres en este tiempo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que los padres, los esposos, han abdicado a su responsabilidad en el hogar como cabeza del hogar, ese reflejo se ve en que han abdicado a su responsabilidad como padres. Y las madres han tenido que asumir el rol de dirigir a sus hijos, no solo enseñarlos, como dice la Escritura, y vemos ese rol de enseñanza de la madre a los hijos, sino que se han tenido que ver involucradas en la corrección y la disciplina que le corresponde primariamente ejercer a los padres. Sin embargo, las Escrituras dan por sentado que ese es el padre el que tiene la mayor responsabilidad de la formación del carácter de sus hijos, de forma moral y de forma espiritual. Escribe las leyes en las puertas, en los dinteles. Recuérdaselas de día, recuérdaselas de tarde, recuérdaselas de noche. Padres, el padre debe ser la fuente principal. Pablo termina diciendo para que no se desalienten. Mis amados hermanos, yo sé que la desobediencia de los hijos saca por el techo, nos saca por el techo. Nos hace que el fruto del Espíritu parezca que no está en nosotros. ¿Sí? Y puede provocar a padres, tanto mamás como papás, a actuar de formas pecaminosas. ¿Sí? Lo sabemos. Por eso que Pablo está diciendo ahí, para que no se desalienten. Porque tenemos que entender que esa autoridad que tenemos como padres nos las ha dado Dios. Ha sido dada por Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que aplicarla en el temor de Dios conforme a la palabra y al Evangelio, no a nuestro antojo. La disciplina y la corrección a nuestros hijos no puede ser basada en la manera que nosotros interpretamos la vida. Tiene que ser basada en cómo la Escritura habla de que es la manera de corregir a los hijos. Así que el Evangelio nos lleva a ejercer nuestra autoridad sobre la base de las Escrituras para que descansemos en la gracia de Dios y no en nuestra propia sabiduría, hermanos. Y tiene que haber disciplina en el hogar. Y yo hago así porque ustedes lo conocen. Tiene que haber disciplina en el hogar, hermanos. Cuando usted no disciplina a sus hijos, la Biblia dice que usted no les ama. Pero la Biblia dice, no los provoques. De hecho, una versión dice en el original, no los provoques a ira. ¿Y sabe lo que significa no provocar a ira? Que cuando tú no los corriges y no los llevas en el temor del Señor, lo que tú estás haciendo es poniendo la ira de Dios sobre ellos, porque no los estás encaminando en el temor de Dios. Tiene que ser esa disciplina basada e ir de la mano con el amor y la gracia, hermanos. Siempre debemos recordarnos a nosotros mismos cuando estemos disciplinando a nuestros hijos la paciencia y la compasión que Dios ha tenido y tiene con nosotros y que no merecemos. De hecho, el Salmo 103 dice, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos solo polvo. Solo que habla de lo que es la corrección a nuestros hijos, hermanos. Así que algunos consejos más. Cuando vayas a corregir a tu hijo, hazlo en base a las acciones que ha cometido tu hijo o tu hija.
pero debes darle el ejemplo, debes darle siempre el ejemplo, pero también debes darle siempre a tu hijo lo que se merece. Escucha, hermano, no puede haber una dicotomía entre tu corrección y los méritos o favores o gracias que tú derramas sobre tus hijos. Si el comportamiento de tu hijo merece que tú lo disciplines, disciplínalo en el temor del Señor. Pero luego, si comete una falta igual, no vengas porque tú estás de buen humor a celebrárselo. No, hermano, la corrección tuya tiene que ser neutral. No puedes corregir a tus hijos cuando estás enojado o enojado. Tienes que corregir a tus hijos en el temor del Señor, para que la misericordia del Señor se vea a través de ti, para que la gracia que tú recibiste del Señor la des a tus hijos. Condonar el pecado, las malas acciones y la desobediencia de tus hijos es sinónimo de no amarles. Pero corregir a tus hijos con coraje, con enojo, con rebeldía en tu corazón, con desquite, es pecaminoso ante los ojos de Dios. Y dice la Biblia que tú los estás desviando del camino correcto. Ámalos corrigiéndolos amorosamente. Ámalos corrigiéndolos a tiempo. No esperes que pasen los años. Y ¿sabes qué? Vuelvo y digo lo mismo. No mires para atrás. Lo que pasó, pasó. Mira que hoy es la oportunidad que tenemos para comenzar a hacer lo que es correcto. Hermanos, los hijos nuestros hay que evangelizarlos toda la vida. Toda la vida. No es para ayer y se acabó. Se fueron de la casa y no los evangelizo. Los doy por perdidos y ya no le hablo de Cristo. No, hermanos, todo el tiempo. Así es la disciplina. La disciplina es todo el tiempo, mientras estén bajo el techo. Y si un hijo no soporta las reglas de la casa, hijo e hija, padre y madre, nosotros estamos criando a los hijos no para que se queden en la casa. Nosotros estamos criando a los hijos bajo el temor del Señor como cristianos, para que ellos salgan a este mundo y puedan allí ellos prevalecer por el temor que tienen al Señor. De la misma manera, el otro lado es, hay hijos tan rebeldes que no quieren someterse a la autoridad de los padres en la casa y ya están grandes, que lo que deben hacer es moverse de su casa, porque están violentando los mandamientos del Señor. No, papá, yo no estoy diciendo bótalo de tu casa. Algunos papás quisiéramos hacer eso. No estoy diciendo eso. Hasta donde el Señor te deje para aguantar, para soportar, más Dios ha soportado por ti. Pero tú no tienes, papá, por qué soportar, mamá, abuelo, abuela. Tú no tienes por qué soportar a un hijo desobediente. De hecho, es tan grave la desobediencia que en el Antiguo Testamento los judíos a un hijo desobediente lo lapidaban. Así, lo llevaban frente a la asamblea y allí caput, perdone la expresión, ¿verdad? Gráfica. Pero esa era la expresión y esa era la pureza de la relación entre los hijos y los padres y la relación entre las mujeres y los esposos. Yo no estoy diciendo ahora que usted venga y haga lo mismo, estoy bromeando. La disciplina debe ejercerla en privado, en la intimidad del hogar. No avergüence, no bochorne, no ponga en ridículo a sus hijos. No ponga a otros de ejemplo cuando esté reprendiendo a sus hijos. No ponga a otros por encima de sus hijos comparándolos. Eso es un desastre en el carácter de sus hijos. No lo haga. No lo compare uno con el otro. Y tampoco cometa este error. Sus hijos son todos diferentes. Y porque sus hijos son todos diferentes, usted no los trata igual. ¿Sabe por qué? Porque ellos no responden a la obediencia iguales. Unos se van a ganar más su favor que otros. Y eso no se llama preferidos. El mundo le dice que son preferidos. Papi, tú tienes preferidos. No. El hijo se gana la confianza de su padre. Y en la medida que se va ganando esa confianza y los años pasan, el padre le va dando más libertad y más libertad. Pero a otros no se la da porque no se la ganan o la rompieron. Me doy a entender, hermanos. No es parcialidad. Es imparcialidad a la hora de ser papás y corregir a nuestros hijos. Hermanos, las reglas en la casa tienen que ser claras. Si tú tienes reglas claras que los hijos entiendan, tú vas a tener hijos que van a estar direccionados correctamente. Pero si tú eres un padre o una madre que te pasa cambiando las reglas de la noche a la mañana y hoy era amarillo pero ahora es negro y los hijos están desorientados y no saben qué hacer, ¿cómo los vas a poder disciplinar en el temor del Señor si el primero que tiene que ser corregido es usted y yo? Hay que ser claro. Otra cosa, un matrimonio que está el papá corrigiendo de una forma y la mamá por el otro lado corrigiendo de otra, y hoy le pasa la mano al hijo al pecado y el papá le castiga y hay una dicotomía entre los dos,
es una cosa que lo que hace es distorsionar y crear una disfuncionalidad horrible en el hogar. Pónganse de acuerdo para corregir a sus hijos. Y antes de amonestar a sus hijos o reprenderlos, por último, antes de decirle una corrección, yo le pido por las misericordias del Señor que piense en al menos 5 cualidades buenas que pueda decirle a su hijo antes de señalarle su error. 5 cualidades. Háblele, dígale algo que a ese joven, ese niño pueda escuchar de usted, que usted ha estado atento a ella o a él, viendo el progreso del desarrollo y las capacidades en su vida. No es adularlo, es reconocer que usted está pendiente a cómo va creciendo su hijo y que él lo sepa. Y luego corríjalo en el temor de Dios. Así que, amada iglesia, ¿dónde obtenemos el poder para amar, como nos ha dicho esta última parte, a nuestros hijos? ¿Y dónde obtenemos ese poder para someternos en el temor del Señor unos a otros? No que los esposos se someten a las mujeres, sino que al someternos a Dios tenemos un liderazgo piadoso, y las mujeres al someterse al Señor se someten al liderazgo piadoso del hombre, de su esposo. ¿Dónde lo conseguimos? Eso que hemos aprendido hoy lo obtenemos del Evangelio de Jesucristo. La médula, escuche, la médula de la iglesia no es la familia, es Jesucristo. La médula de la familia, hermanos, no son los hijos, es Cristo. La médula del matrimonio no son los cónyuges, es Cristo. Entonces, si nosotros queremos formar matrimonios sólidos y hogares espirituales, tenemos que vivir para agradar a Cristo en primer lugar, otros después y luego a nosotros mismos. Finalmente, hermanos, es obvio que no hay matrimonios ni hogares perfectos. ¿Por qué? Porque cada hogar que está aquí vivimos gente imperfecta. Pero cuando el amor de Cristo llena el corazón de los esposos y de las esposas cristianas y obedecen sus mandamientos, cuando el amor de Cristo llena el corazón de los hijos y de los padres, mientras cada uno busca amar y servir al otro, veremos matrimonios y hogares que le pondrán freno al mal que nosotros hemos estado viendo, que ha estado arrasando a la sociedad. Podremos ver matrimonios que perduren y resistan ante la adversidad que pueden enfrentar de tiempo en tiempo. Hogares que puedan permanecer firmes. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el centro de la familia. Vamos a orar.